Los éxitos que más suenan. Y lo mejor, te tenemos a ti. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Casa Juicio. Soy Andrea Fachado. Y al otro micrófono, Mara Fachado. Y hoy traemos un caso de traición y de amor. Rosa Peral, Albert López, Pedro Rodríguez, los tres guardias urbanos. ¿Por qué este caso? Por Netflix. Otra vez. Ha aparecido, hay una serie que se ha estrenado hace tiempo, El cuerpo en llamas, y también un documental, Las cintas de Rosa Peral. Así es. Al final, Pedro Rodríguez aparece en el pantano de Foix, en su propio maletero, en un coche totalmente calcinado, incluido el cadáver, claro. Lo que en principio parecía un ajuste de cuentas se convierte en algo totalmente diferente, que es que los condenados al final fueron Albert López y Rosa Peral. Así es, a 20 y 25 años respectivamente. Rosa, 25, por motivos de agravantes. Sí, una sentencia que se basa en la lógica, sobre todo los indicios, una vez más, desde el tercer caso que revisitamos y se vuelve a basar otra vez en indicios, porque un coche que está totalmente calcinado con un cuerpo dentro es muy difícil que dé ninguna prueba. No queda ninguna prueba de ADN, ni suya, ni propia, ni del posible agresor. Es muy importante en esta sentencia pararnos un momentito para decir qué es lo que ocurre con la justicia española. Cuando hay una pelea y es un grupo, es espontánea y no sabemos quién nos golpeó, quedará sin determinar quién es el autor y quedarán absueltos todos porque indubio pro reo. Muy importante también el caso de Samuel Luis, que se aproxima al juicio. Y sí, esto es una cosa muy importante. Entonces, ¿qué hizo aquí el Ministerio Fiscal? Encaje de bolillos. Aquí lo que hizo en esta sentencia fue intentar probar la planificación, porque así da igual quién sea el autor. El autor material, me refiero, quien ha cogido el objeto y ha golpeado, asesinado a la víctima. Una planificación muy importante que el fiscal dice en varias ocasiones, no solo en el documental, sino también en varias entrevistas y en todo momento, en cualquier micrófono que se le ponga delante. Entonces, si vamos a la planificación, no nos vamos a remontar en cuando Rubén conoce a Rosa, esto no nos interesa absolutamente para nada, pero sí nos interesa el momento en el que Rosa se separa de Rubén, el marido que tiene en aquel momento, o Rubén se separa de Rosa, en este caso. No lo sabemos por supuestas infidelidades que tiene Rosa. Sí, en los medios de comunicación, en los documentales, en las series, en todas partes era muy importante la figura de Rosa, con una cantidad de amantes que llegaron hasta 5 al mismo tiempo. Fue denominada la viuda negra, pero tenemos que poner los puntos sobre las íes. En justicia esto no es importante. Repito, ¿para qué es importante? Porque el fiscal habló de una planificación, porque así no tenía que probar quién mató, sino los dos como coautores. Sí, pero unos amantes que, de nuevo, es reflejo de una sociedad que todavía es muy machista, porque el fiscal le ha preguntado a todo ser viviente, toda persona que aparecía por allí, si había tenido algo con Rosa a nivel sentimental, incluidos hombres, mujeres, todo ser que aparecía por allí le preguntaba lo mismo. Y esto lo podemos ver en el siguiente audio del juicio. No, we're not lesbians. Para su propio beneficio, que va a ser un beneficio para esa persona y simplemente... ¿Tuvo usted algún tipo de acercamiento sentimental con la señora Rosa? No. ¿Usted sigue manteniendo que solo tuvo un encuentro sexual con la señora Rosa? Solo tuve un encuentro sexual. ¿Usted conocía si la señora Rosa estaba o no al mismo tiempo casada con otra persona? No. ¿Tuvieron alguna relación sentimental? ¿Pero sentimental en qué sentido? ¿Usted se sintió enamorada o atraída por ella? No. No. En aquel momento, ¿la señora Rosa estaba a su vez ella en otra relación sentimental? ¿Usted sabe que luego la señora Rosa inició una relación con el señor Pedro? Sí. ¿Usted sabía la situación sentimental de la señora Rosa, de con quién estaba, quién era su pareja? En su momento su pareja era Pedro. ¿Hubo algún tipo de relación sentimental entre la señora Tania y la señora Rosa? Like a love relationship. No. We're not lesbians. Yo me pregunto, ¿qué objeto tiene esto? Absolutamente ninguno, salvo que sea para un documental o una serie. Si fuéramos letrados de la defensa o de la acusación, el juez no permitiría estas preguntas, yo estoy segura. Hombre, nos corta por todas partes, pero a los ministerios fiscales hasta hoy en día es muy difícil que le corten las preguntas. A ver, que le pregunta a una señora que no tiene nada que ver con la planificación, si ha tenido relaciones con ella, hombre, totalmente indiferente. Hombre, es que ella le llega a contestar, es que no soy lesbiana.
Es que es No, absurdo. pero además que le importa al juez o en ese caso al jurado popular si eso no ha tenido una relación o no con esta persona. Yo esto no lo entiendo, sale de mi alcance y sobre todo que se pregunta hoy en día sobre estas cosas en un juicio. Ningún Me parece contexto. increíble, sin ningún contexto y sin absolutamente ningún motivo. También algo importante, o por lo menos de manera no verbal, es esa ropa, ¿no? Que lleva, ya está tapada de cabeza a pies, es cierto que se produjo durante el COVID, Sí. pero quizá puede ser por recomendación letrada. Sí, lo recomendamos bastante. Es decir, la puesta en escena, está mal decirlo, pero es importante. Cuando tú llegas, pues tienes que demostrar que no es una persona que pueda incitar a la violencia, al odio. Entonces, su vestimenta es importante, casi sin maquillar, con una ropa tapada de pies a cabeza, con un constreñimiento, la actitud, la ropa, todo es importante. Sí, sí, todo es importante y por eso también vamos al siguiente mes, vamos al mes de enero. ¿Qué ocurre en este mes de enero? Que Albert pilla a Rosa y Pedro juntos en su casa, los ve a través del cristal de su casa y en ese momento él hace lo que tilda en el juicio como una escenita, que dice, bueno, fueron 3 o 4 insultos, pero sí que me enfadé muchísimo, envié los mensajes privados que tenía con Rosa, se los envío a Pedro para que se entere de que también estaba en una relación conmigo e incluso pues hace todos estos hechos para decir que está enfadado, que su ego ha sido dañado por esta nueva relación. Claro, este relato sí es importante, así como los otros preguntándole a las mujeres tal no era nada importante, esto sí, porque nos va a determinar que en febrero y marzo Rosa y Albert están enfadados. Entonces en ese momento no pueden planificar, claro, no hablan entre ellos, pero se reconcilian a finales de marzo del 2017 por un mensaje de Facebook. Este mensaje es importante. No, este mensaje es muy importante y sobre todo el audio que le sigue, que es en abril. Un audio en el que se dice, después de hacer eso, ¿qué es eso? No lo sabemos. Tampoco sabemos quién es el destinatario, solo sabemos que es tonto el bote. Entonces, tonto el bote es como se refiere a Albert. Entonces, se dice en el juicio que puede ser el posible destinatario. Después de hacer eso, vamos a ir a Portaventura. Yo digo, bueno, después de matar a alguien, supuestamente, vamos a ir a Portaventura, ¿qué? ¿A tirarnos en el Dragon Khan? Es que no tiene ningún sentido. Aquí a celebrarlo. Exacto, eso no tiene ningún sentido. También es importante, aunque parezca así banal, que el 8 de abril Albert le entrega un anillo a Rosa, en la típica escena que ella está en la terraza con las amigas y le deja allí el anillo. ¿Por qué? Porque ahí hay un móvil sentimental, él quiere casarse con ella parece que lo va a aceptar, entonces ahí puede haber una cierta planificación. Sí, que Albert dice que realmente solo para chinchar a Pedro, que ese es el único fin con el que le entrega ese anillo a Rosa. Pero en meses anteriores, en febrero y marzo, cuando no se hablaba con Albert, fue a visitar clínicas de fertilidad con Pedro. Eso es bastante llamativo, porque ella con este anillo se llega a plantear, ¿voy a seguir con Pedro o voy a quedar o voy a volver con Albert? Claro, ahí entonces, podría algo muy importante. Sí, ahí podría arrancar ese plan que el fiscal quiere probar en todo momento. Soy repetitiva, pero es para que se determine en qué momento ellos se pueden poner de acuerdo. Y la compra de Laika Mobile por parte de Albert. Él compra un móvil que solo tiene una llamada, una única llamada, que se produce el 1 de mayo, día que dicen que sucedió el asesinato. A mí esto me parece una chapuza. A ver, si han planificado 2 guardias urbanos que saben perfectamente lo que es el crimen, esto es ridículo. Es decir, compra un móvil chino. El móvil chino, ella lo llama desde su propio móvil, pero este móvil chino, que es para que no lo geolocalicen y para que no se vea la llamada, rastrean la de ella y más tarde o más temprano se sabe quién es el titular de este móvil chino, porque antiguamente no. Antiguamente se compraban tarjetas sin titulares, pero como lo de los narcotraficantes ha sido problemático, pues se ha cambiado y hoy es necesario para comprar una tarjeta ponerte como titular. El que compra tiene que ponerse como titular y quedan todos tus datos registrados y eres perfectamente seguible. Pero puede ser un error más, quizá, porque él dice que me olvido el móvil en casa de Rosa, por eso me geolocalizan en casa de Rosa todo el tiempo. Pues también puede ser que se haya olvidado el Laika. Totalmente, pero es que es una chapuza. Es decir, estamos hablando, igual que hablábamos de Asunta, la madre, que y es guardias abogada, urbanos, que no olvidemos y este aquí dato. guardias urbanos, que están metidos con el crimen, con sus pruebas, con no sé qué, y él lleva su móvil propio, no este chino, el móvil propio, y es geolocalizado en los momentos más importantes en todas partes. Incluso estableciendo un periodo que dice la sentencia de seguridad, es decir, ninguna comunicación entre ambos el 29 y el 30 de abril. Así es. Aunque había 50 llamadas previas, de las que dice la abogada que 32 eran efectivas, o sea, que 32 fueron respondidas. Y luego nos ponemos ya el día propio del asesinato. Ya hemos dejado aparte estos días previos, que es la planificación, que el Ministerio Fiscal es donde hace encaje de bolillos para aprobar la coautoría. Y el 1 de mayo, durante ese día, Rosa se va en familia, con sus hijas, con sus padres y con Pedro a una finca familiar. Y a la noche, en esa madrugada del 1 al 2 de mayo, es cuando lo asesinan. ¿Cómo lo asesinan? Y aquí está la gran incógnita, una incógnita que incluso nos dice la sentencia que es imposible de probar porque un cuerpo totalmente calcinado pues poco
tampoco nos va a decir, ¿no? Pero la teoría que sostiene esa sentencia es, hay manchas en esa habitación del bajo, la última habitación, en la del sótano, hay manchas de sangre o gotas de sangre en la bombilla con trayectoria ascendente, en la caña de la bota interior, en la otra bota por fuera, también en la pared, y por lo tanto esto nos dice que puede haber sido la muerte con un objeto contundente. En este caso podría ser un bate, podría ser cualquier otro instrumento, pero contra la cabeza de Pedro. Sí, así es, pero esta sangre era de Albert, entonces se supone... De Pedro. Ay, perdona, de Pedro, sí, que es el asesinado, y es ahí, en un sillón que ha desaparecido, donde se habría producido este fallecimiento o esta muerte. Sí, un tresillo es eso, que desaparece. Y dice el vecino que hoy una motosierra el 3 de mayo y que por lo tanto podría ser que en ese momento pues hayan deshecho de ese tresillo. Eso es. Se volvió a pintar esa habitación, según ellos, sí. Pero, curiosidad, el testigo, una vez más, que es policía, dice que cuando ha llegado a recabar pruebas no olía a pintura. No, es cierto que van el 14 de mayo, por lo tanto, desde el supuesto día del asesinato, que es 1 de mayo, 2 de mayo en este caso de madrugada, pasan bastantes días, 12 días. ¿En una zona que está ventilada podría seguir oliendo a pintura? Un poco Duda complicado, también. sí, hay una duda. Sí. Y podría ser también, se barajó el estrangulamiento, ¿no? Sí, un estrangulamiento que se supo a través del cuerpo que tenía las laringes o las estructuras laríngeas pues rotas, y por lo tanto se dice, bueno, no podemos confirmar que este sea la causa de la muerte de Pedro, pero sí es un chivato, y como chivato más podría ser una posibilidad. Así es. E incluso en el maletero calcinado aparecen restos de metales, que se supone que son balas. Entonces estamos moviéndonos con golpes, estrangulamiento y balas. No sabemos. No hay más posibilidades. No hay más posibilidades, o sea, todas las posibilidades. Ninguna prueba ha sido contundente, debido a que se han deshecho de todos los indicios que podrían llevar a determinar cómo ha sido esa muerte, pero como ellos se acusan unos a otros, pues tampoco sabemos cómo ha sido. Es la gran incógnita. Por eso el planeamiento. Sí, sí. Construida quizá en base a sus versiones. Totalmente. Sí, porque vamos con la versión de Albert. ¿Qué dice él que sucedió durante este Albert es muy curiosa. A ver, se inculpan mutuamente y esto es una prueba, un pilar fundamental, porque lo hicieron fatal, no se pusieron de acuerdo a la hora de tejer su prueba y sus declaraciones inculpan de uno al otro, es decir, o fue uno, fue el otro, o fueron los dos, no cabe otra versión. Entonces Albert dice que a las 10 de la noche ella le llama consternada diciendo lo he matado, que le dice que llame a la policía, se pone a dormir tan tranquilamente, no sabemos por qué, pero que no da dormido, pero que a las 2 o 3 de la mañana se dirige a la casa, salta la valla, ahí sí es donde coinciden, salta la valla y que la veía totalmente ida, y que ella le enseña el cadáver con el cráneo totalmente destrozado en el maletero del coche de Pedro. Que la reconstrucción, él dice que la llaman esos 4 minutos que hay de llamada entre el Laika Mobile y el móvil de Rosa, y le dice que le ha pegado, que han tenido una fuerte discusión y por lo tanto que al final lo ha matado. Eso ¿no? es. Entonces es importante también para contextualizarlo. Pero la versión de Rosa es totalmente distinta. Lo que coinciden es lo que decías. Él salta la valla, hasta ahí todo de acuerdo. Pero en este caso, según Rosa, él le enseña una pistola. No la llega a coger con la mano ni ponérsela en ningún lugar del cuerpo, pero sí que se la enseña. Entonces ella, totalmente atemorizada, sube las escaleras corriendo, se va al piso superior para proteger a sus hijas y se encierra. Oye unos golpes, que en este caso se dice que ahí puede ser la posible muerte o se puede producir la posible muerte de Pedro, y después le llama a Albert y le dice, baja ahora mismo, baja, ve todo lleno de agua y lejía, y le dice limpia. Entonces ella limpia como un autómata, pero con ese miedo insuperable. Totalmente, ese miedo insuperable que nos van a explicar. Sí, vamos a ver si esto es posible, nos lo va a decir una psicóloga experta en temas judiciales. Vamos a hacer unas preguntas a una psicóloga muy apreciada por nosotros y muy conocida. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos revisitando la sentencia de Rosa Peral y de Albert López. En ella se recoge que los dos tienen plenas capacidades. Entonces te queríamos preguntar cómo son estas pruebas para conocer si tienen plenas capacidades o no. Bueno, normalmente se usan pruebas para determinar si la persona tiene algún tipo de trastorno. Psiquiátricos, pruebas como pueden ser el PAI, el MMPI. Bueno, hay muchas pruebas que están estandarizadas. Y básicamente al final lo que se determina es si la persona tiene la plena capacidad o la capacidad intelectual suficiente o no tiene ningún tipo de trastorno que le impida discernir lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Sí, y cuando tiene esta plena capacidad, ¿qué puede pasar por la cabeza de estas personas para matar a alguien si no tiene ningún trastorno? ¿Podemos entender la maldad por la maldad?
A ver, cuando hablamos de la maldad por la maldad o a pesar de discernir lo que está bien o lo que está mal, cometer ese tipo de delitos, casi siempre se trata de un perfil psicopático, ¿no? Un perfil sociópata de psicopatía, casi siempre, ¿no? Entonces lo que pasa es que eso no se considera un trastorno a nivel judicial tampoco. Bueno, una persona que tiene ese perfil, pues normalmente no tiene empatía o no le importa hacer daño siempre y cuando consiga lo que desea, por ejemplo, ¿no? Va por su propio interés, suelen ser personas inteligentes. Bueno, esto en este caso puede haber alguna prueba como de screening en la que tú determinas una serie de factores que pueden determinar que la persona tiene un perfil parecido, pero al fin y al cabo no se considera nada que le pueda servir, por ejemplo, un trastorno que implique un problema de control de impulsos, otro tipo de trastorno, ¿no? Eso, ¿no? Ah, perfecto, esto queda muy aclarado y es muy importante. ¿Y esta lo que acabas de prueba decir. qué es? La prueba del screening. Vale, serían una serie, o sea, tú puedes observar una serie de factores que tienen estas personas con este perfil que te acercan a que tiene un perfil así similar. De hecho, creo que hay unas estadísticas que no sé deciros, pero dicen, por ejemplo, que en España puede haber como 1 millón de personas que son integradas, psicópatas integrados, que los hay en muchos niveles de la sociedad. Normalmente es la típica persona que queda bien, pues no sé, digamos el típico un poco trepa, ¿no? Sí. En muchos ámbitos de la sociedad existen ese tipo de perfiles, pero claro, hay personas que llegan a cometer ese tipo de delitos, ¿no? Sí. Y Rosa Peral dijo que tenía un miedo muy grande, que es lo que a Albert, que es lo que le hizo pues cometer o ayudarle a encubrir el crimen. Entonces, ¿podría afectar este miedo insuperable por defender a sus hijas y hacer todo lo que el otro diga? Bueno, a ver, el miedo insuperable es algo que sí que sucede a veces, pero por ejemplo yo lo veo más eso en el perfil. Ella supongo que quiere dar un poco el perfil ese de una persona, por ejemplo, maltratada, ¿no? Así que en esos casos, en un caso de una mujer maltratada o un hombre maltratado, cualquier persona que esté siendo maltratada, puede llegar a vivir situaciones de maltrato, situaciones no coherentes, que incluso no solo hacia ti, sino incluso hacia tus hijos, y quedarte paralizada, claro. Sí. Pero claro, incluso, ¿sabes? Hay situaciones en las que, por ejemplo, tú no quieres que un hijo sufra. Por ejemplo, se han dado situaciones así en casos de guerra o en casos de terremotos, que la gente puede llegar a matar a sus hijos por evitarles el sufrimiento, ¿no? Pero claro, en este caso, en el caso de la psicopatía no hay miedo. Una persona que tiene un perfil psicopático no tiene miedo. Ajá. Entonces ella, cuando sacan esa foto famosa en que ella está súper relajada después de haberlo matado a ellos, puede ir a tomar algo con el supuesto agresor o el supuesto asesino sin que ocurra nada como consecuencia de esto, o no lo consideras ya oportuno. Como consecuencia del miedo es más complicado, porque se le notaría de alguna forma, o sea, a ver, que si las personas tenemos mucha capacidad de actuación o para fingir o así, pero encaja más con un perfil del otro tipo, no del tipo de miedo insuperable, sino con un perfil de una persona que realmente puede hacer algo porque le interesa y luego sigue su vida normalmente, ¿sabes? Porque simplemente no tiene ese, ¿sabes? Se ha obsesionado con algo, busca algo que es para su propio beneficio, que va a ser un beneficio para esa persona y simplemente lo hace y sigue la vida, ¿no? Agradecemos muchísimo tu intervención porque nos ha aclarado mucho y espero que también a los oyentes. Y 1000 gracias por tu colaboración desinteresada totalmente. Perdona. Muchísimas gracias a vosotras. Varios titulares, ¿no? Primero, 1 millón de psicópatas integrados a la sociedad. Eso de, pues mi vecino era muy majo, no me lo esperaba. Brutal.
¿no? Y después, en cuanto al asesinato de Pedro Rodríguez, también es importante pues esto que nos dice, ¿no? Posteriormente, ¿qué sucede? Si tú tienes miedo insuperable, es posible que esa foto te vayas a comer con él, con el resto de guardias urbanos, estés tan tranquila. Es que hay que ver la foto. Ella está súper relajada, contenta, sí. Es decir, no se ve ese miedo, como nos decía la psicóloga, que es necesario, que un miedo insuperable de alguna forma se trasluce, se ve, y cómo han hecho todo el recorrido que hemos dicho antes, de ir a casa de Rubén, de llevarlo, y se geolocalizan los dos a la vez, con lo cual creemos que el miedo insuperable no fue tratado en esta sentencia ni fue contemplado muy oportunamente, porque nos lo ha aclarado. Incluso cuando le van a comunicar que Pedro Rodríguez efectivamente es la persona a la que han encontrado en ese maletero del coche calcinado, ella está con Albert en la casa de ella. Así es que son geolocalizados. Es que yo no entiendo esto de los guardias urbanos y de la abogada madre de Asunta. No puedo entender cómo están haciendo estas chapuzas. Es que no lo entiendo. Con una planificación, si me dices ha surgido todo espontáneo, por una pelea o lo que sea, lo puedo entender, pero esto así... Pero sí que es cierto que si lo han planificado, de repente van a estar los dos en el mismo sitio, en el mismo momento, cuando te van a comunicar la muerte de tu actual pareja. Exactamente. Pues no tiene tampoco en este caso sentido. Eso es. Y aparte del miedo insuperable, tenemos la alevosía, que es una de las agravantes que le aplican a los dos en este caso. Sí. Por eso se convierte en un asesinato, porque se le aplica esta alevosía, porque es posible que ellos dos hayan podido asesinar a una persona de esta complexión, una persona que se dice que hacía algo parecido al culturismo, con este peso, con esta altura, con esta fuerza también, dedicándose a la misma profesión. Claro, es que o lo cogen drogado, medicado, desprevenido, porque está durmiendo, porque está en otras circunstancias. Era una persona, además, que por sus antecedentes se veía que era, vamos a decir una expresión vulgar, echado para adelante y que en cualquier momento se iría a defender, y no hay defensa alguna. No hay defensa alguna porque primero dice la sentencia que es porque tenía un amor tan grande por Rosa, estaba tan enamorado que no podría haber previsto, pero nadie lo podría haber previsto, que te fueran a matar en ese momento. En tu propia casa. Eso es, que esto es horroroso. Y después también está el segundo motivo, que es este que nombrabas, que es la medicación, ¿no? Hay unas pastillas que faltan las pastillas de él para la espalda, que le causaban, según su exmujer, somnolencia, y también faltan unas pastillas Lexatin que le habían recetado a Rosa poco tiempo antes. Eso es, no había ni eso ni recetas, que deberían de estar en algún lado. Y es muy importante el testimonio de la hija de Rosa. Sí. Es una niña menor que en un principio dice que ha visto a su madre salpicada la ropa de sangre y que bajaba él las escaleras, él me refiero a Pedro, totalmente conmovido, como un zombi. Eso es, como un zombi, tal cual. Pero finalmente la menor no declara acogiéndose a su dispensa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no se debe de tener en cuenta absolutamente nada de lo que la niña haya visto o declarado. Está en su derecho de no declarar en contra de su madre. Pero ocurre algo muy curioso. Sí, algo muy curioso, que es que la actual mujer de Rubén, recordemos Rubén es el exmarido de Rosa, va a la sala, a la vista oral en este caso, y escenifica, ¿no?, lo que le ha dicho la niña. Escenifica, en teoría, no podría haber hablado absolutamente nada, pero sí habla, es decir, acompaña esos gestos de voz, aunque le he llamado la atención varias veces. También hecho llamativo, entonces significa como que él está bajando las escaleras como un zombi. Hecho llamativo es que la abogada de Rosa no haya protestado, porque al menos puedes protestar y decir, mira, magistrado, si la niña está dispensada, de declarar por lo menos que su actual, no sé, madrastra, por llamarla de alguna forma, que esta palabra es horrorosa, no escenifique. Eso es que la abogada debía de haber protestado, sí o sí, la abogada de la defensa, al menos de Rosa, debía de haber protestado, no lo hizo, pero el juez no debería de haber, como dijo, que no se diga nada porque la niña está dispensada, pero deja que se hagan gestos. Y esos gestos son recogidos en la sentencia, o sea, mal. 5 líneas, pero 5 líneas importantes. Exacto, porque dice, se demuestra con esto, con los gestos que ha hecho este testigo indirecto, porque no es un testigo directo, y aún encima no debe ser tenido en cuenta porque ha sido dispensada la niña, y tenemos que tener en cuenta que en nuestro procedimiento judicial nada más que puede tenerse en cuenta a los testigos directos, no a los indirectos, lo que lo saben por otra cosa, y finalmente el Tribunal Supremo lo echa abajo para que no influya en esta decisión. Sí, dice que esto no se podría haber hecho, pero no repetimos juicio porque esto no hubiera influido si se hubiera quitado, no se hubiera tenido en cuenta. Sí, así es. Sí, después de esta muerte, que dicen que fue el 2 de mayo de madrugada, hacen una ruta en coche. Vamos a ir en el coche de Pedro, por un lado, por otro, nos vamos a conectar a distintas antenas cerca de la casa de Rubén, porque así vamos a tener una coartada y se la vamos a echar a Rubén porque nos estamos llevando fatal con él.
Eso es. Son los días posteriores a la muerte que ya deciden que no existe miedo insuperable y que evidentemente están planificados porque le envían mensajes de Pedro a Rubén, al mecánico de Pedro, desde el móvil de Pedro, para decir como que Pedro está todavía vivo y quién Y es entre Pedro. Rosa y Pedro, en la misma localización. Así es. Que digo yo, bueno, discutes, estás discutiendo por WhatsApp o estás reconciliándote por WhatsApp y lo estás haciendo en el mismo sitio. Poco Así creíble. es. Después queman el coche, el 3 de mayo, de madrugada. Ambos reconocen que queman el coche, eso sí. Sí, se ponen de acuerdo. Que van los Albert dos al compra. pantano. Sí, aparte de saltar la valla, también reconocen esto, que los dos queman el coche, que van al pantano, pero que él sale con los bidones de gasolina del coche y ella tiene un miedo profundo a que la queme viva. Entonces sale corriendo del coche, se le caen las llaves cerca de la carretera y yo me pregunto, ¿se te caen las llaves cerca de la carretera porque tenías miedo a que Albert te quemase dentro del coche o porque tenías miedo a que el coche por la explosión te pudiese afectar? Yo creo que lo segundo. No lo sabemos, pero Yo creo ahí que lo está, y las segundo. llaves se le caen y por eso también la sitúan en ese sitio. Luego querríamos hablar de las diferencias con Netflix. Sí, de tiene las algunos series. errores judiciales Netflix, la serie El cuerpo en llamas. El primero de ellos, y yo creo que más grave de todos, son los testigos. No pueden estar los testigos dentro de sala si van a declarar o van a Para testificar. nada, para nada. Sería nulo totalmente su testifical, porque no pueden escuchar absolutamente nada. En la justicia española cada testigo tiene que esperar fuera, tienen que estar llamados y van entrando uno a uno para declarar sin oír nada de lo que se dice dentro de la sala. Pero también estarían contaminados, Claro. ¿no? Por lo que se dice dentro, Exacto. pueden amoldar su Eso testimonio. es. Se anularía, vaya. Sí, sí. Y por este caso también a 3 testigos se le abrió después diligencias. Fue el padre, por decir que había visto a Pedro cuando ya estaba muerto supuestamente, el 2 de mayo, y que luego rectificó. A petición de Rosa. Sí, 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 a Y petición de su hija. Se metió en unas diligencias previas y un problema penal importante. A mí el Sí. padre me da pena, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, también un vecino y Al un guarda vecino y a un urbano. amigo que intentó darle coartada a través de una llamada al padre de Rosa. Eso es. El Ministerio Fiscal no se sienta al lado del juez. No, aunque ahora cada vez más por el COVID, pero no se sienta al lado del juez. Tampoco puedes comentar las preguntas que hagas. Si yo le hago al testigo o al acusado o a la acusada una pregunta, pues no puedo decir, mira, es que esto significa, ha querido contestar con esto, lo que yo estoy diciendo. Nuestro turno está en las conclusiones y... No es América, ni Estados Unidos. Es que Más eso es que- muy hollywoodiense, sí, la Sí, verdad. sí. Y eso es lo que sucede. Tenemos que estar las conclusiones que son al final. No podemos concluir cada pregunta o cada respuesta que dé un testigo. No. Esto... Y también estáis sentados dando estas conclusiones finales y Ah, sí, sí, preguntando sí, sí. y haciendo todo Eso el de juicio. andar vuelve a ser una película de Hollywood. Sí, No. Totalmente. Y después también otros errores no judiciales sería que Rosa tiene 2 hijas, no tiene una, y que se la detiene en comisaría y no en su casa. Eso es. Es que esto queda muy bien para las series, para las películas, que ella sea en su casa, que sea... No. Fue en comisaría, se le detiene allí cuando inculpa a Albert. Entonces se sospecha ya de los dos. Sí. ¿Y cómo está la situación de Albert y de Rosa actualmente? Pues actualmente Albert reconoce los hechos para obtener beneficios penitenciarios. Esto ya lo dijimos en otra ocasión. Cuidado con quien no reconoce los beneficios penitenciarios y cuidado con quien sí lo reconoce. En este caso, Albert parece que sí, aunque su abogado lo haya negado. Sí, su abogado dijo que no, que esto era totalmente mentira y que solo estaba en un programa. ¿Por qué? Porque Rosa dijo que iba a revisar las sentencias y él reconocía estos hechos. Claro, porque entonces él sería el culpable y ya quedaría absuelta, que es lo que busca. Sí. Pero ella estuvo en 3 prisiones. Sí, en 3 prisiones diferentes estuvo, supuestamente por su comportamiento que era conflictivo, pero hay versiones contradictorias en cuanto a esto. Aunque sí que es cierto que se dijo que al principio de todo había intentado contratar a un sicario por hasta 30.000 euros para matar a Rubén, su exmarido. Sí, esto es. Y ahora pasamos ya a las noticias o casos del día para ir finalizando este programa que creo que ha sido de interés. Sí. Vamos con el primer caso. Es el nuevo robo en el ensanche compostelano. Ayer mismo, en este caso, en los establecimientos Kiko, de nuevo, cuidado. El mismo procedimiento que en otros robos, por ejemplo el de Misaco, lo que hace pensar que es la misma banda la que está detrás de todos ellos. Sí, porque utilizan siempre el mismo sistema. Actúan siempre de madrugada, fuerzan la puerta del establecimiento para acceder al interior y se van directos a la caja registradora para desvalijarla, cogiendo alguna cosilla para vender en el mercado negro. Y también hay varios, en este caso 7 detenidos y otras personas investigadas por introducir vehículos del Reino Unido sin autorización en Vilagarcía, donde se despiezaban. Eso es, y comienza el juicio contra el acusado por el crimen de Tirán, estaremos atentos, acusado de matar a una señora en Moaña. Sí, y sin olvidar el fin de semana negro, trágico y horroroso que hemos vivido aquí en España. 4 mujeres y 2 niños fueron asesinados en 3 crímenes machistas. Espero que se dejen de dar por Dios estas noticias, que se les enseñe y que se les eduque a los jóvenes para que esto no se vuelva a repetir y no tengamos que darlas nunca más. Esto es fundamental, la educación, pero los medios son
son muy escasos. Cuando trabajamos con las víctimas de violencia de género, no tenemos medios. Por favor, Gobierno, ayudad a las mujeres en estos temas. Por eso ha habido una reunión de urgencia, espero que esta sea fructífera y que hagan, que hagan cosas para poder evitarlo. Útiles, útiles, por Sí. favor, y medios. Sí. Y mucho cuidado, cuidadísimo con las ciberestafas por inteligencia artificial. Ya clonan nuestras voces, las voces de los parientes, de los amigos, para que envíes mensajes a otro teléfono desconocido y des datos personales y bancarios. No lo hagas. Comprueba que esa persona te ha llamado realmente y en todo caso tienes un teléfono, el 017 del Servicio de Ayuda en Ciberseguridad. Llama. Sí, muy importante. Muchísimas gracias. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Caso a Juicio y la de Radio Líder. Hasta pronto. Hasta pronto.